Los Taironas fueron un grupo indígena que habitó en varios asentamientos colombianos durante más de 2000 años. Ubicada al norte del territorio colombiano, la cultura tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta comprendía las zonas de 3 departamentos: Cesar, Magdalena y La Guajira. Los taironas contaban con una compleja organización sociopolítica y con un avanzado conocimiento de la ingeniería y la arquitectura, que se refleja en los restos de grandes obras líticas, como lo son plantas de habitación, caminos, muros de contención, escaleras y puentes. Inicialmente asentados en el litoral, se expandieron luego hacia las zonas altas donde construyeron ciudades de piedra. No se conoce demasiado acerca de los taironas. Ciudad Perdida, también conocida como Teyuná o Buritaca 200, fue la ciudad fundada por esta cultura en el año 800 y habitada hasta el 1600. La cultura tairona estaba ubicada en la parte norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Este lugar está situado lejos de las cordilleras de los Andes. Tiene una gran variedad de condiciones ecológicas, lo cual benefició y también les trajo ciertas restricciones a los indígenas. Además de las condiciones ecológicas, su lugar de residencia también les trajo ventajas y desventajas. Estaban en un lugar montañoso, alejado del resto de las culturas que habitaban Colombia. Eran aislados y no tenían mucha comunicación. Aún así, lograron desarrollarse y evolucionar indiscutiblemente. Ingeniería tairona. Los taironas sobresalieron por su destreza urbanística en ingeniería, lo que de cierta forma los situó como una de las culturas precolombinas más adelantadas de América. En el urbanístico se destacaron por las construcciones de los poblados o ciudades en forma circular en las zonas planas de las estribaciones de la Sierra Nevada, a las cuales se llegaba por medio de caminos emprendeados o puentes colgantes. En estos poblados se contaron como canales de desagüe, zonas públicas, residencias con casas de ricos y pobres, que se diferenciaron por el tipo de base sobre la cual se construyeron. En el caso de la casa de los ricos, los cimientos eran de varios círculos, mientras que la base de los pobres era de un solo círculo, lo que las hacía más frágiles. Un ejemplo de lo que fue el sistema de urbanización tairona en la ciudad perdida o Buricata 200, la cual fue descubierta en 1975, se designa con ese número por haber sido poblada por 200 de esa cultura hallado con las características propias de las ciudades taironas, tales como plataformas curvas revestidas de piedras para las casas situadas de las laderas, escaleras de piedras, muros con contención para evitar deslizamientos, canales y sistemas de drenaje tanto para la parte urbana como para las zonas agrícolas y una plaza pública para transitar y para ceremonias especiales. Vivienda cultura tairona. Sus viviendas tenían forma circular, construidas generalmente sobre terrazas de piedra. No tenían ventanas, los techos eran de palma de montaña, los muros eran de adobe y piedras pequeñas. Estaban pintadas con el cal y agua, aunque a veces se hacían de paja en las ciudades más cercanas al agua. Organización política y social tairona. A la llegada de los españoles, la sociedad tairona había evolucionado hacia un sistema de clases, en el cual los factores económicos tenían mayor importancia. Había un grupo importante de artesanos y comerciantes intertribales, agentes de intercambio cultural. Durante el siglo XVI, la población indígena de la cultura tairona tenía su asiento principalmente en pueblos nucleados y, al parecer, existía un particularismo político pronunciado, arraigado en grupos locales cuyas autoridades políticas residían en algún pueblo central, donde se encontraba la mayor parte de la población. La estructura política de estos grupos locales indica que todos los pueblos tenían un cacique, los cuales dependían a su vez de otros caciques principales.
Se menciona que algunas poblaciones estaban divididas en barrios, que eran más un grupo de casas o aldeas dependientes de otra población. Cada barrio tenía su propio cacique y el conjunto de varios barrios tenía un cacique principal. En la cúspide de la pirámide social estarían los caciques, de quienes descansa la responsabilidad política y religiosa. Entre el pueblo común, en la base de la estructura social, se encuentran los especialistas de oficio, tales como agricultores, artesanos y mercaderes. Economía de la cultura tairona. Las principales actividades económicas de los taironas eran la agricultura, la pesca y la apicultura. La agricultura se practicaba en terrazas escalonadas con pisos térmicos, ubicados a distintas alturas e irrigados por canales que bajaban desde la alta montaña. Así cultivaron coca, maíz, frijoles, guayaba, yuca, algodón, aguacate, entre otros. Pescaban con redes y arpones y en piletones naturales que se formaban en las costas del actual Parque Nacional Tayrona. Los grupos taironas costeros intercambiaban productos como sal, pescados y caracoles por adornos de oro y mantas que producían los que vivían en las montañas. Los tairones hicieron varios aportes al mundo, más que todo en la parte cultural, como la orfebrería, la cerámica y el tallado en piedra. Orfebrería. Se considera que el desarrollo de la orfebrería tairona estaba en pleno apogeo en los comienzos del siglo XVI, ya que poseía bastantes talleres de fundición cuando los aborígenes tuvieron el primer contacto con los españoles. La orfebrería tairona se caracteriza por la perfección técnica que lograron al elaborar sus trabajos. Emplearon la fundición a la cera perdida complementando con el martillado, el repujado, la soldadura y la fundición en moldes abiertos o cerrados. En la metalurgia tairona, los objetos son variados en cuanto a la forma y a las técnicas empleadas en su elaboración. Existen figuritas fantásticas que llevan grandes atavíos de plumas y máscaras de felinos. Hay aves y reptiles, discos repujados, cascabeles, brazaletes, narigueras y otros objetos, en su mayor parte hechos de cobre dorado o de tumbaga. La cerámica. La mayor parte de los estudios arqueológicos actuales referente a esta área señalan que la cerámica que se conoce como clásica tairona procede de una época protohistórica muy próxima a la conquista denominada Período Tairona II. Según una clasificación general de la cerámica, se pueden reconocer tres tipos característicos que se distinguen fácilmente por su color negro, rojizo o habano. En cerámica roja aparecen principalmente vasijas culinarias y almacenamiento más bien toscas, urnas, copas grandes, platos y vasijas en forma de copas para macerar alimentos. Algunos de estos recipientes están decorados con incisiones de puntos, rayas, muescas e impresiones angulares, y otros presentan caras humanas moldeadas en la parte superior. Tallado en piedra. Los taironas trabajan admirablemente la piedra, no solo para extraer y labrar grandes bloques destinados a las obras públicas, sino también para confeccionar objetos de culto o uso común, como bastones ceremoniales, máscaras, hachas rituales o utiliarios, cinceles, piedras y manos de moler, cuentas para collares o para fijarlo a los vestidos, pendientes, placas colgantes y rodillos para estampar tela. Para la elaboración de todos estos objetos se emplearon principalmente granito, esquistos, cuarzo, comalina, jadeita y nefrita, entre otras. Manifestaciones artísticas. Existen figuras fantásticas que llevan grandes atavíos de plumas, máscaras de felinos. Hay aves, reptiles, discos repujados, cascabeles,
brazaletes, pectorales, orejeras o narigueras, etc.